Feliz domingo para todos. Este es el cuarto domingo de Cuaresma y nuevamente nos acompaña el Evangelio según San Juan. Probablemente el versículo más conocido y más amado de toda la Biblia aparece en este Evangelio. Estamos hablando de Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, que dio a su Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Estas palabras son dichas por el mismo Cristo y son dichas en diálogo con un hombre sabio y muy erudito de la época, un hombre llamado Nicodemo. ¿Por qué aparecen estas palabras en Cuaresma? Las volveremos a escuchar ciertamente en uno de los días de entre semana, en Pascua. Pero ¿por qué aparecen en Cuaresma? ¿Por qué quiere la Iglesia que este domingo escuchemos ese mensaje? Hay dos verbos que son muy importantes, sobre todo en la primera parte de este pasaje del Evangelio, que es tomado del capítulo 3 de San Juan. El primer verbo es ser levantado. Moisés, según cuenta el libro de los Números en el capítulo 21, entre tantas cosas que tuvo que enfrentar, pues se encontró con un episodio fuerte de ingratitud y de rebeldía por parte del pueblo de Israel, una ingratitud espantosa. Y empezaban ya a añorar Egipto. En esas circunstancias quiso Dios que se diera una plaga de serpientes, las cuales eran, si uno lo piensa bien, algo así como la expresión visible de lo que había en esos corazones. Es decir, esos corazones estaban infectados por la rebeldía, por la ingratitud, y esos corazones así infectados, pues ahora tenían que ver en unas serpientes que les mordían y que les mataban, tenían que ver la realidad de su pecado. Esa fue la manera como obró la providencia de Dios, según cuenta, repito, Números capítulo 21. Moisés intercede por el pueblo y la respuesta que le da Dios como remedio es que tiene que hacer una serpiente de bronce, levantarla sobre un estandarte, de manera que los mordidos de serpiente levanten sus ojos, vean la serpiente que está en el estandarte de Moisés y así van a ser curados, como efectivamente sucede. Pues Cristo dice en el mismo pasaje del Evangelio de hoy, lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado, ya no en un estandarte, sino en una cruz, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ese paralelo es importante porque el ser levantado Cristo, que finalmente significa llegar a la cruz, es la fuente de la salvación para todo aquel que contemple el pecado ya vencido. Porque fíjate que eso es lo hermoso del pasaje aquel de Moisés. La gente, cuando veía la serpiente levantada, podríamos decir dominada, expuesta, estaba viendo al pecado vencido. Y eso es lo hermoso de ese texto. Es el pecado vencido. Y eso es lo que nos muestra Cristo en la cruz, el pecado vencido. Por eso lo del ser levantado tiene tanto sentido. Pero luego, no se nos olvide, por favor, no se nos olvide que también el pasaje dijo, tanto amó Dios, Dios Padre, al mundo, que dio a su Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El no perecer es lo mismo que el ser salvado. El no perecer es lo mismo que contemplar a Cristo levantado en la cruz y ejercer fe en Él. De tal manera que la cruz es al mismo tiempo la donación de Dios Padre que nos está donando, que nos está dando a su Hijo como instrumento de salvación, y es al mismo tiempo el pecado vencido en donde nosotros encontramos el amor más grande, donde encontramos la donación del Hijo, porque también el Hijo dijo,
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, el gran propósito, que no era evidente al principio, el gran propósito de esta lectura es centrar nuestra mirada en la cruz. Y por eso tiene todo el sentido del mundo que este evangelio se lea en Cuaresma, porque nosotros vamos haciendo un camino, vamos avanzando hacia el gran misterio de la cruz, que es entonces el lugar del amor más grande, según las palabras de Cristo, referidas a sí mismo, y es el lugar de la donación más grande, es decir, donde Dios Padre nos ha dado a su Hijo, donde Dios Padre nos ha dado salvación. Entonces, el amor más grande y la donación más grande están en la cruz. Y nosotros, contemplando al pecado vencido y contemplando ese amor inmenso, encontramos salvación. ¡Qué lección tan bella! ¡Qué lección tan preciosa para nuestra Cuaresma! A propósito, estamos hacia la mitad ya de la Cuaresma. ¿Cómo la estás viviendo? ¿La estás aprovechando? ¿Cómo estás viviendo tu Cuaresma? Te lo pregunto a ti y al pronunciarlo me lo pregunto también yo. Que Dios te bendiga.